Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con un tema específico que es de la neuropsicología de la depresión. El año pasado ya revisamos lo que son los principios básicos de la neuropsicología en psiquiatría y por eso voy a tener que retomar un poco estos principios para que ustedes entiendan cómo es importante estudiar la depresión desde el punto de vista neuropsicológico. Entonces, para retomar un poco los conceptos del que ya vimos el año pasado, vamos a revisar este concepto de lo que es la neuropsicología, que es una disciplina que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, con bases teóricas y empíricas, a través de la integración del conocimiento de varias áreas a su vez, que es la neurología conductual, psicología cognitiva, psicometría, psicopatología, teoría de la medida, psicología experimental y neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que para ser neuropsicólogo y más en el área de psiquiatría, que es muy compleja, pues va un poquito más allá de aplicar cualquier prueba neuropsicológica que se encuentra en el mercado, sino tiene que haber una formación formal en todas estas disciplinas para poder integrar estudios que de alguna manera sean lo suficientemente lógicos como para en que el interconsultante, sea el psiquiatra, sea la familia, sea el mismo paciente, de alguna manera pueda entender mejor su conducta y generar de ahí estrategias de tratamiento. Revisando un poquito rápidamente, la neuropsicología consta de varias etapas dentro de la historia, ¿no? Entonces sí es importante entender que Luria fue su principal representante en lo que algunos autores han denominado la neuropsicología estática y que de alguna manera yo interpreto como la neuropsicología clásica, porque ahí es donde se establecen los fundamentos de la relación cerebro y conducta. El trabajo de Luria, si bien él era neurólogo, se basa en todo lo que era el trabajo de un psicólogo que se llama Vygotsky, ¿sí? Y entre ellos dos formularon los fundamentos de lo que son los síndromes neuropsicológicos, de lo que es el sistema funcional complejo y todos los sistemas funcionales que crearon, principalmente Luria, para entender mejor el funcionamiento del cerebro. Entonces se considera que es una combinación de lo que es la psicología experimental, en ese entonces de la Unión Soviética, y la neurología conductual. En la segunda etapa surge en los años 60, prácticamente en lo que es la escuela inglesa, y aquí ellos también van a hacer una unificación del conocimiento de la neurología y de lo que es la psicología cognitiva, porque van a estudiar los procesos que conforman las distintas funciones cognitivas para crear modelos de procesamiento de información, dando lugar a lo que es el concepto modular para entender el funcionamiento del cerebro. A diferencia de la neuropsicología clásica, en la neuropsicología cognitiva no existe una estrategia. También hacen énfasis en el estudio de casos y no existe lo que es una jerarquía de las funciones, de tal manera que cada uno de los módulos que aquí vemos representados, que este es el más complejo que tienen ellos, en los cuales están estudiando el modelo de procesamiento de la información tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito. Como ven, cada uno de los módulos tiene una función muy específica y esto lo han hecho a través de estudiar pacientes con lesiones focales, igual que como lo hizo Luria, en diferentes tareas cognitivas. Ahora, el chiste de esto es de alguna manera ver y poder hacer una disección, por ejemplo, de lo que es escritura y de lo que es el lenguaje oral en diferentes partes y entender que cada una de las partes es igualmente importante, a diferencia de la otra que sí le da una importancia y sí hay una jerarquía del funcionamiento, ¿no? Esto se los pongo nada más como ejemplo. Y es interesante ver cómo en estos dos sistemas que sí están interactuando y se están retroalimentando el uno al otro, existe el sistema semántico como central en ambos, ya que lo comportan de manera importante. Sin embargo, vino en los años 90 un cambio en lo que es la neuropsicología dinámica. Sí, nuevamente existe entender la relación cerebro-conducta, pero de alguna manera ya con una perspectiva más dinámica,
qué es lo que está pasando, ya no desde una manera estática de llegar y decir, el paciente tiene un síndrome frontotemporal derecho o parietal izquierdo, sino empezar a entender un poquito más el efecto sobre el paciente, considerando la interacción de los factores neurológicos, psicológicos y los procesos cognitivos en la evolución del individuo. Es decir, vamos a contextualizar todo lo que vamos a hallar en las pruebas neuropsicológicas, pero en el individuo en particular. El enfoque actual implica lo que son los aspectos ecológicos, lo que es la validez ecológica en la relación cerebro y conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que de aquel diagnóstico estático que se hacía en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, con Luria ya en su hospital de neurología, ahora lo que se tiene que hacer es ver realmente el desempeño del paciente en los instrumentos neuropsicológicos, qué efecto tienen en la vida cotidiana. Eso es muy importante porque de alguna manera habla de hacer mucho más individual y mucho más particular el diagnóstico y no hablar de perfiles o tratar, no sé, por ejemplo, traumatismo craneoencefálico como un solo grupo, sino verlo de manera individual en cada persona. Y ahora, esta es una falacia, por ejemplo, dice, los resultados obtenidos por el paciente en las pruebas deben permitir hacer inferencias o predicciones fiables sobre la capacidad funcional del sujeto en su entorno cotidiano. Lamentablemente, los resultados obtenidos de las pruebas, estamos hablando de puros números. ¿Esto qué quiere decir? Que los números que van resultando de las pruebas por sí mismas no pueden significar gran cosa. ¿Por qué? Porque tiene que haber atrás un neuropsicólogo clínico entrenado que haga sobre todo este análisis integrador. Y hago énfasis porque eso sí es muy importante, de lo que cada paciente en su entorno, los resultados de las pruebas, la entrevista clínica, los inventarios que se hayan aplicado, el reporte anecdótico, lo que te digan los familiares. No nada más los resultados de las pruebas. Muchas veces se tiene esa idea de que las pruebas por sí solas te van a decir todo lo que le pasa al paciente. Y no, lamentablemente, si hay que interconsultar a un neuropsicólogo, tiene que ser con alguien que esté bien entrenado en este tipo de análisis integradores. Bueno, en cuanto a cuál es el enfoque actual, la validez ecológica. Eso es lo más importante. Eso quiere decir que lesión no es igual a disfunción neuropsicológica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en las pruebas neuropsicológicas encontraba, por ejemplo, fallas en el procesamiento de información visual, pero el paciente en su vida cotidiana no utiliza de manera predominante esta función, entonces no tendría caso andarle diagnosticando como tal. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que realmente exista un impacto negativo en la vida del paciente para que de alguna manera se pueda considerar como una disfunción. Si no hay impacto, es como si no hubiera disfunción. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque en la actualidad está muy de moda poner que si el paciente frontal, el paciente orbitofrontal, dorsolateral, prefrontal, ventromedial, pero eso no tiene ningún sentido si no hay un buen análisis de lo que está pasando en el paciente y la respectiva disfunción que estemos encontrando. Ahora, los nuevos paradigmas implican que un buen estudio neuropsicológico tiene que, de alguna manera, tener predicciones que permitan el desarrollo de estrategias que, de alguna manera, permitan la recuperación del paciente, es decir, rehabilitarlo de alguna manera en la medida de lo posible para que el paciente regrese a cierto grado de funcionalidad. Y esto va a ser sobre una base sólida que es cuantificable, es decir, todos los resultados que nos dan las pruebas, pero siempre con una interpretación cualitativa sobre teorías bien establecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que la neuropsicología es muy objetiva por la cuantificación que se puede hacer de las fallas. Ahora, la interpretación, ¿cómo se deben de interpretar todos esos puntajes que salen de las pruebas neuropsicológicas? Bueno, entonces sí, tenemos que hacer una síntesis entre el abordaje de la neuropsicología clásica de Luria y de Vygotsky, la cognitiva, que es la de los años 60, el enfoque dinámica
dinámico y el ecológico, lo que hace muy difícil la tarea, pero es la única manera de hacer que nuestro trabajo sea realmente funcional y que realmente le sirva al psiquiatra o al neurólogo para manejar de alguna manera mejor a su paciente. Dentro de los nuevos paradigmas en la valoración neuropsicológica, ¿y esto qué quiere decir? Que vamos a dejar de darle tanta importancia a la prueba, pero también a nosotros como clínicos poder entrenarnos porque nosotros somos el mejor instrumento para integrar toda la información, de tal manera que nosotros podamos considerar en la evaluación neuropsicológica las características de personalidad. Esto se puede acompañar o no de inventarios de personalidad. Las características de la familia. Es muy importante que sepamos quién es, cómo es la familia del paciente, porque de alguna manera muchas veces el pronóstico depende de quién es esa familia. Y si nosotros no manejamos a la familia, no se va a poder de alguna manera regresar a la funcionalidad al paciente. ¿Quién era el paciente antes? ¿Esto qué quiere decir? Esto aplica tanto para el paciente neurológico como al psiquiátrico. Es bien importante que nosotros sepamos quién era el paciente antes, por ejemplo, del brote psicótico, quién era el paciente antes del traumatismo craneoencefálico y cómo era su entorno laboral y académico, ¿sí? Si ya trabajaba, si no trabajaba, qué nivel tenía, si el paciente se dedicaba a estudiar medicina y después de un traumatismo craneoencefálico ahora estudia biología y lo está haciendo mal. Todo esto es muy importante que nosotros sepamos para que de alguna manera no todo quede y no le regresemos al interconsultante, pues un montón de puntajes o un montón de conceptos que con trabajos los psicólogos entienden, ¿no? Antes se hacía muchísimo énfasis en lo que era la debilidad, como que se hacía, de alguna manera habría que hacer énfasis en lo que era lo que salía mal en las pruebas neuropsicológicas y de alguna manera ahora lo que tenemos que tener en cuenta es lo que tiene bien, porque a partir de lo que tiene bien se va a poder generar ese programa de rehabilitación y o de psicoterapia, consejería, terapia familiar, lo que sea conveniente. A lo mejor nada más es psicoeducación a la familia, pero sí es bien importante que nosotros sepamos cuáles son las fortalezas, no solamente en lo que es el paciente a través de las pruebas, sino también en la familia, porque hay familias que pueden ser, si no, a lo mejor el paciente ya no puede mejorar, pero la familia sí puede proveer de muchas funcionalidad al paciente y de mucho apoyo. Ujú. Y en ese sentido, se le va a tener que enseñar tanto al paciente como a la familia se le tiene que enseñar a utilizar esas fortalezas funcionales para compensar sus deficiencias. Hay un error muy importante del cual sí me gusta hacer mucho énfasis, en el cual está muy de moda pues utilizar ciertos conceptos de la neuropsicología o bien confundir a la psicometría con la neuropsicología, ¿no? Entonces, ya en la actualidad ya no tanto, en las generaciones más nuevas de psiquiatras ya no se utiliza tanto la palabra organicidad, pero antes la interconsulta al psicólogo por parte del psiquiatra era mucho en búsqueda de organicidad del paciente. Si nosotros entendemos bien en qué consiste la afectación que tiene el paciente psiquiátrico, entendemos que hay una disfuncionalidad en lo que es su cerebro y esto de alguna manera implica que es orgánico. Entonces, esta organicidad del paciente puede ir desde una disfunción bioquímica hasta alteraciones estructurales que bien se pueden corroborar con algún estudio muy elegante de neuroimagen. Pero de alguna manera esto no arregla el problema, porque es casi como decir que a alguien le duele el estómago. Lo que tenemos que saber bien es la etiología. Entonces, la organicidad es un término muy disfuncional porque va a conceptualizar el funcionamiento del cerebro de manera unitaria, como si fuera uno solo, y en psiquiatría no nos funciona ya. Y ahorita les voy a explicar por qué cuando pasemos a la que es la neuropsicología ya en psiquiatría. Organicidad es igual que decir que está enfermo, o sea, no le sirve a nadie. Antes sí era, dime si el paciente es funcional, si es un problema funcional u orgánico. Insisto, en la actualidad no tiene ningún sentido utilizar este término. No es indicador de nada. Y la neuropsicología considera disfunciones
cognitivas, no daño cerebral. Nosotros no diagnosticamos el daño cerebral. El daño cerebral surge a partir de otra serie de estudios, pero la neuropsicología debe de hacer énfasis en lo que es la disfunción. Entonces, el decir que los pacientes psiquiátricos tienen daño cerebral es una generalidad. Todos lo tienen. Todos los pacientes tienen alguna alteración a nivel cerebral. No informa sobre el pronóstico, padecimiento y pronóstico ni manejo. ¿Sí? Nuevamente no se dan. Los coeficientes intelectuales no son indicadores de disfunción, ni los índices intelectuales. ¿Sí? Los índices de deterioro tampoco nos sirven porque de alguna manera, ¿qué es lo que está pasando con el coeficiente intelectual o con el índice? Que de alguna manera está escondiendo quienes manejan estas pruebas, por ejemplo, las escalas de Wechsler, saben muy bien que cada uno de los índices se va promediando el déficit. Entonces puede que tenga muy bien un subtest y muy mal otro, pero a la hora de hacer la ponderación acaba siendo promedio. Entonces, de alguna manera, esto no nos sirve más que el análisis de cada uno de los subtests y de los procesos que subyacen a cada uno de ellos. Bueno, la neuropsicología, gracias a estos nuevos enfoques, ha ido cambiando. Ya hay neuropsicólogos prácticamente en cualquier contexto médico, en lo que es en el área pediátrica, en lo que es toda la evaluación de pacientes de la tercera edad, en el hospital general, documentando todas las fallas neuropsicológicas de pacientes que tienen ya sea enfermedades hormonales, cardiopatías, insuficiencias respiratorias como el asma, neuropsicología legal que tiene que ver con todo lo que son dictámenes para cuestiones de poder, juicios de interdicción, tomar decisiones sobre este aspecto, rehabilitación neuropsicológica y lo que ahorita a nosotros nos atañe es la neuropsicología en psiquiatría, que es algo muy, muy interesante, ya que la neuropsicología y la psiquiatría de alguna manera se tuvieron que unir por una necesidad clínica importante de satisfacer las necesidades de vida de los pacientes, y esto a nivel mundial, no solamente aquí. De tal manera que fue la psicología que desde el siglo XIX está haciendo mediciones sobre distintos aspectos, ya sea de la cognición, ya sea de aspectos psicológicos y de la personalidad, y de alguna manera estas mediciones son lo que hacen científica a la psicología. Y obviamente la psiquiatría necesita de esta cuantificación a través de escalas estandarizadas. También quiero hacer una mención, es muy diferente lo que es el desarrollo de la psicometría como tal, que viene, como yo digo, desde el siglo XIX, precisamente en este afán de hacer más objetiva todos los procesos psicológicos, y es diferente a lo que es actualmente la clinimetría, que es algo que utilizan más bien los psiquiatras para estudiar fenómenos más bien de la salud mental. Entonces, nos dan la psicología, lo que es información cuantitativa, objetiva, precisa y confiable. Pero llega un momento en que la psicometría se une con la neuropsicología para dar esa cuantificación, porque si bien ustedes recuerdan, Luria lo que usaba eran muchas estrategias, muchas maneras de medir la conducta y el déficit, pero a partir de la neurología conductual, él no tenía ninguna cuantificación hasta que llegaron otras personas y ya empezaron a hacer estas ponderaciones, ya empezaron a ponerle números al déficit, cosa que a Luria enojó muchísimo, pero porque era necesario. Entonces, en ese momento es cuando la neuropsicología con la escuela de Halster-Reitan en Estados Unidos fue tomando como unificándose con lo que es la psicometría, pero como ven, son la neuropsicología hecha a mano de la psicometría, pero no son iguales. Bueno, entonces, de alguna manera la neuropsicología nos va a permitir elucidar las alteraciones cognitivas que presentan los trastornos psiquiátricos. Todos los trastornos psiquiátricos, fuera de que sean orgánicos o no, o de que les funcione o no el cerebro, todos tienen de alguna manera alteraciones cognitivas.
¿Qué es lo más importante? Que a través del trabajo que inició durante la Segunda Guerra Mundial, con Luria y con Halster Reitan, se generaron nuestras categorías de comportamiento que de alguna manera ya sabemos específicamente qué partes del cerebro hacen de alguna manera alterada o con determinadas características ciertas tareas de tipo cognoscitivo. Entonces, esto de alguna manera nos ha permitido dar una validación anatómica a todas estas categorías de comportamiento. Y esto de alguna manera es muy interesante porque ya no nada más es el territorio cortical, sino que también ya se ha abarcado a regiones subcorticales, que son muy importantes en psiquiatría. Y lo vamos a ver al ratito. Bueno, de alguna manera el poder tener estos datos cuantificables van a permitir que nosotros tengamos una caracterización, que no es lo mismo que un perfil, porque un perfil de alguna manera abarca que tiene que tener mal semejanzas, bien aritmética, mal motricidad y buscar que el paciente esté haciendo bien o mal determinadas escalas. La caracterización se refiere al procesamiento de información que tiene cada trastorno psiquiátrico, que es muy, muy característico de cada uno de ellos, ¿sí? Y esto de alguna manera va a permitir formar parte de todo lo que se está haciendo sobre las teorías de los aspectos neurofuncionales de los circuitos neurales involucrados en cada uno de los trastornos psiquiátricos. De alguna manera, la neuropsicología tiene un traslape con todo lo que es la genética, con lo que es neuroimagen, para de alguna manera poder entender qué es lo que está mal en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que debe de hacer un neuropsicólogo en el contexto psiquiátrico? Lo primero es ayudar a lo que es un diagnóstico diferencial. Es decir, hay padecimientos que se parecen mucho en su manifestación, pero que son muy diferentes en su, digamos, expresión cognoscitiva. Si bien la manifestación clínica puede ser muy parecida, por ejemplo, una psicosis, a la hora de hacer las pruebas neuropsicológicas nos encontramos con que los procesos cognoscitivos que están alterados pues son diferentes, lo que hablaría de una etiología diferente. También se puede ver eficacia de tratamientos, no solamente de tratamientos meramente psicológicos o psicoterapéuticos, sino también tratamientos farmacológicos. En la actualidad se están usando ya pruebas neuropsicológicas, por ejemplo, en lo que son antidepresivos, para ver si realmente se mejora, por ejemplo, los problemas de atención y de concentración que tienen estos padecimientos. Hay que documentar también en tercer punto lo que es el deterioro cognitivo, y no el deterioro cognitivo no solamente de la detección temprana, que es obligada, la detección temprana de lo que son los trastornos neurodegenerativos primarios, hablando de la demencia frontotemporal y la demencia tipo Alzheimer, en la cual los medicamentos pueden hacer pues algo por detener un poquito estos procesos y que sí es por eso muy importante la detección temprana, también detectar el grado de deterioro para dar pautas de manejo a los familiares al paciente cuando ya el paciente a lo mejor no tiene idea de lo que está pasando. Pero también hay que considerar que nuestros pacientes psiquiátricos también sufren de deterioro. Se ha visto que de alguna manera los fármacos son neuroprotectores, todos los neurofármacos, los antipsicóticos, los antidepresivos, de alguna manera van a ayudar, los estabilizadores del estado de ánimo, van a ayudar a que el paciente no se deteriore. Cuando nos mandan pacientes de que es un trastorno bipolar, no es un trastorno bipolar que de alguna manera está teniendo fallas de memoria, lo primero que le digo a los neuropsicólogos, tienen que ver cómo es que el paciente se ha cuidado, si ha tenido apego a tratamiento, cuántos cuadros de manía ha tenido, cuántos de depresión, y entender de alguna manera que posiblemente el deterioro cognitivo venga por ahí, por la falta de apego a tratamiento, o bien, pues no es nada raro que los pacientes tengan abuso de alcohol. Una disculpa, les ofrecemos una disculpa, al parecer tenemos un problema técnico en este momento. No vamos a tardar mucho, les pedimos de favor un momento para restablecer la señal y continuamos. Welcome to Unified Conferencing. Please.
Welcome to Unified Conferencing. The conference is being recorded. A las personas que nos acompañan a través de Webex también les ofrecemos una disculpa y les pedimos de favor un momentito. Estamos restableciendo nuestra comunicación con las sedes. También les invitamos que, bueno, a partir de del tema que ha desarrollado la doctora hasta este momento, también preparen sus preguntas para que al final podamos tener este espacio. También a las sedes que nos están acompañando y a través de Webex. Recuerden que la manera de hacernos llegar sus preguntas es a través del chat. Entonces, para que una vez que terminemos, lo tengamos listo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a continuar con este tema. Doctora, adelante. Bueno, no sé en qué parte se quedó esto, voy a repetir La rápidamente. diapositiva. El diagnóstico diferencial es muy importante. El neuropsicólogo debe de ayudar, por ejemplo, a diferenciar lo que sería una esquizofrenia de un trastorno psicótico secundario a causa médica, ya sea un traumatismo cráneoencefálico, ya sea una epilepsia. Por ejemplo, es muy importante el poder diferenciar. Y aunque el tratamiento farmacológico se puede parecer, por ejemplo, la connotación a nivel social, el estigma social de padecer esquizofrenia con otro tipo de trastorno psicótico, pues es muy diferente. Y también el tratamiento psicosocial y la orientación a los familiares va a cambiar. La eficacia de tratamientos tiene que ver con qué tan bueno está resultando un tratamiento, ya sea psicológico, ya sea de neurorehabilitación o también tratamiento farmacológico. Se ha visto que ciertos antipsicóticos, se ha visto que antidepresivos, eso es como una moda que ahí viene, se les están aplicando ya pruebas neuropsicológicas para ver si existen cambios en lo que es el funcionamiento cognitivo. El deterioro cognitivo no solamente para detectar de manera temprana demencias de tipo Alzheimer o de la demencia frontotemporal, sino también ver el deterioro cognitivo que tienen nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes también, de alguna manera, cuando no tienen apego a tratamiento, por ejemplo, en el trastorno bipolar o el trastorno o la esquizofrenia, cuando no se apegan al tratamiento, se ha visto que tanto la manía como la depresión como la psicosis resultan ser neurotóxicos. Entonces, estos pacientes sí se pueden ir deteriorando. Y además, se ha visto que, por ejemplo, si empiezan a consumir cannabis, si empiezan a consumir alcohol o cualquier otra droga, aunque se estén tomando sus medicamentos, también puede causar un deterioro cognitivo importante. Y el endofenotipo neurocognitivo es algo que está todavía en estudio, quizás sea un concepto que tarde o temprano se vaya a desechar por la complejidad del mismo, que es poder detectar a los familiares que de alguna manera están en riesgo de tener el padecimiento psiquiátrico, es decir, por ejemplo, ¿quién de los hijos de un esquizofrénico pudiera o no tener esta enfermedad? ¿Quién de los pacientes con depresión, quién de sus hijos pudo haber heredado esta enfermedad? Digo, esto es muy difícil de hacer porque finalmente la connotación ética, bueno, si lo identificamos, ¿qué se le va a hacer? Digo, creo que todos los que son familiares de pacientes con padecimientos psiquiátricos, pues están en riesgo. Entonces, de alguna manera, lo difícil del endofenotipo neurocognitivo es identificar el proceso cognitivo que está alterado, pero siempre debe estar empatado con pruebas de alguna manera de neuroimagen y genéticas, lo que lo hace muy, muy complejo en su aplicación práctica. El diagnóstico diferencial sirve mucho en cuanto a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque como les decía hace ratito, igual no soy yo, es que existen cuadros que se parecen en su sintomatología psiquiátrica, pero los sustratos neurobiológicos son muy diferentes. Y esto es lo que nosotros vamos a poder detectar en las pruebas neuropsicológicas. Y esto va a tener un efecto muy, muy importante en lo que es el tratamiento y los pronósticos. La historia clínica puede ser incompleta, puede ser contradictoria, inclusive pues muchas de las pruebas neuropsicológicas ayudan para detectar trastornos cuando son, por ejemplo, niños adoptados, que no se tiene a ciencia cierta los antecedentes de los padres. Y cuando el autorreporte ya está muy afectado, cuando el paciente ya no puede decir más allá de su historia clínica por fallas de memoria o por cualquier otro tipo de alteración.
Ahora aquí esta es mi parte favorita porque aquí es donde ya empieza algo que a mí me tocó vivir y que es la década de las neurociencias y fue justo en los años 80, ¿no? Cuando nos divertíamos mucho en aquella época. Bueno, en ese momento termina lo que es el diagnóstico de organicidad contra lo funcional. Entonces, se hicieron muchísimos estudios de lo que es electrofisiología, neuroimagen, principalmente de estos trastornos. La esquizofrenia, bueno, fue el boom. Todo el mundo quería saber qué es lo que le fallaba al cerebro de los pacientes con esquizofrenia. También de colita por ahí los trastornos delirantes, el trastorno obsesivo compulsivo. Hubo muchísimos artículos sobre las fallas cognitivas de estos pacientes. También, repito, electrofisiológicos y de neuroimagen. Y de el trastorno dismórfico también cayó ahí, en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno bipolar. Como eran trastornos que causaban mayor alteración a nivel conductual, pues fueron las que fueron de mayor interés para el público, ¿no? Después, pues ya se añadieron, pero esto es más el trastorno límite, el trastorno por déficit de atención y el trastorno depresivo, pero esto es un poquito más actual. Ahora, ciertamente sí hubo muchísima información sobre lo que estaba pasando, lo que estaba mal en el cerebro de los pacientes psiquiátricos. Y bueno, hubo las propuestas más importantes que surgen de la década de los 80, de la década de las neurociencias, como se le llegó a llamar, es la disfunción frontotemporal. Todos los pacientes tenían una disfunción frontotemporal, izquierda o derecha. También se habla mucho de una disfunción córtico-subcortical, por ejemplo, en el caso del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, en lo que es el frontal y los ganglios basales. Y se generaron las teorías de neurodesarrollo para explicar los síntomas psicóticos, lo que de alguna manera se ha extrapolado para entender lo que son los problemas psiquiátricos. Surgen, en esa década, surge Weinberger. Weinberger fue el primero en decir que existía una alteración a nivel de los lóbulos frontales que impedía que el sujeto por ahí de la adolescencia temprana y de la adolescencia tardía y de la adultez temprana pudiera de alguna manera involucrarse en la toma de decisiones y de lo que era el resolver problemas de la vida cotidiana, porque de alguna manera estos lóbulos frontales no se habían desarrollado lo suficiente. Si bien esto se aplicó a la esquizofrenia, es algo que actualmente se tiene muy entendido para el resto de los trastornos psiquiátricos, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos depresivos y el trastorno bipolar. Crow fue el primero en decir que el lenguaje tenía como un proceso central en todo lo que era la disfuncionalidad del paciente esquizofrénico. De hecho, él dice que la humanidad tuvo que pagar un precio por tener lenguaje y ese fue la esquizofrenia, porque en la actualidad se debe de considerar la esquizofrenia como una alteración principalmente en lo que es la formación de conceptos y en lo que es la formación del pensamiento. Y Fried fue otro autor muy importante que lo que hablaba era mucho de lo que es la falla en el automonitoreo, que después se entendió más como la falla en la verificación que puede tener el paciente esquizofrénico para entender de alguna manera que la información que está generando su cerebro de manera alterada la está generando él. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en la década de los 90? Obviamente en la década de los 90 hubo problema, porque ahora sucede que el término de organicidad ya estaba bellamente, según nosotros, ya sacado de la escena, y pues no, sucede que la disfunción frontotemporal ya era casi que igual que decir organicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los pacientes psiquiátricos de alguna manera tenían esta alteración. Entonces, en la actualidad, aplicar pruebas que digan que sí es frontotemporal o que es frontal, orbitofrontal, dorsolateral, no tiene un impacto si no haces todo el análisis que yo les expliqué hace rato que debe de realizarse para dar otro tipo de pautas, ¿no? Entonces sí, sonará muy elegante inclusive el poder decir si es izquierdo, derecho, orbital, ventromedial, pero si no viene acompañado de pautas de tratamiento, de curso y de pronóstico,
no sirve de nada. Ahora, ¿qué pasó? Que también hubo una variedad de alteraciones en muestras clínicas muy, muy heterogéneas. No es lo mismo tomar un esquizofrénico que lleva 20 años de evolución con uno que lleva 2 años, ¿no? Por ejemplo, y eso aplica para todos los trastornos psiquiátricos. Entonces, en los años 90 se tuvo que retomar lo que es la neuropsicología cognitiva para estudiar el proceso cognitivo y poder caracterizar a cada trastorno psiquiátrico. Es decir, se va a dar un brinco de decir, ok, podemos decir que es frontotemporal, pero también hay que ver cuál es esta caracterización para de alguna manera poder determinar qué padecimiento es, sobre todo para lo que es el diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Ahora, en psiquiatría, así como yo lo veo, tenemos padecimientos que son heredados y eso no hay de otra. Y esto de alguna manera quiere decir que son mucho más fáciles de caracterizar desde un punto de vista neuropsicológico porque es algo que el paciente ya trae. ¿Sí? Entonces, aquí entraría la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos asociados, como serían los trastornos delirantes, los trastornos del espectro autista, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por déficit de atención. Es mucho más fácil hacer una caracterización de este tipo de trastornos. En cambio, también hay otros que aparecen en la escena psiquiátrica y que son parte del diagnóstico diferencial, como son los trastornos de personalidad y el trastorno por estrés postraumático, y que de alguna manera sí son importantes de poder hacer esta diferencia. Por ejemplo, aquí llegan pacientes que en una parte muy, muy aguda de la enfermedad y cuando están muy mal y ya muy deteriorados, se les puede dar el diagnóstico de trastorno bipolar, pero conforme se les va dando tratamiento, va avanzando, se les da mejor manejo, se va viendo que lo que hay detrás también es un trastorno de personalidad tipo límite. Entonces, obviamente aquí tiene que cambiar el enfoque y el tratamiento y entonces se tienen que hacer pruebas neuropsicológicas para corroborar que realmente el paciente descartar que lo que tenía un trastorno bipolar y que en la actualidad lo que estamos enfrentando es un trastorno de personalidad muy, muy severo. Sabemos que el trastorno por estrés postraumático se va a adquirir por el mismo evento traumático, si es que de alguna manera se va haciendo, por ejemplo, el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico, si se va dando de manera repetida, esto va alterando el funcionamiento y el desarrollo del cerebro. Y aquí es donde nos topamos con la depresión. La depresión es muy compleja, porque si bien tiene un fuerte elemento hereditario, también tiene y se acompaña de experiencias de maltrato, de abuso, de negligencia, que de alguna manera llevan al paciente a generar cuadros de depresión. Por eso la depresión es tan complicada porque cae en este ámbito en medio exactamente entre lo que es adquirido y lo que es heredado. Para acabar de complicar un poquito más la neuropsicología de la depresión es que tenemos que considerar el subtipo de la depresión. No es lo mismo tener una distimia de inicio temprano, por ejemplo, que tener nada más depresión mayor, aunque se haya repetido o no. Hay que ver si esto ya es un rasgo, si tiene que ver con algo que ya va a caracterizar de manera permanente al paciente, que tiene mucho que ver cuando hay un fuerte componente hereditario, es decir, donde el endofenotipo neurocognitivo sí se está cumpliendo, y otra donde son simplemente alteraciones de estado. Ahora, ¿por qué es tan importante la neuropsicología de la depresión? Fíjense bien, alrededor del 94% va a presentar alteraciones neurocognitivas durante el episodio depresivo. Sí, y eso nos queda clarísimo. Por eso, pues no se deben de aplicar pruebas cuando el paciente está muy deprimido porque lo van a encontrar muy mal. Y deben de esperar a que el cuadro remita para que de alguna manera podamos ver qué fallas cognitivas quedan. Ahora, fíjense bien, alrededor del 44% en la remisión va a presentar alteraciones neuropsicológicas. ¿Por qué tanto? 44% es muchísimo. Porque ahorita lo vamos a ver. Las alteraciones neuropsicológicas pueden ir desde un problema atencional, meramente agarrar la atención,
o ya lo que son funciones cognitivas, y en el medio se encuentran las funciones cognitivas. Entonces, obviamente en este gran espectro de funcionamiento cerebral cognitivo es donde cae este 44%, por eso es tan amplio. ¿Y por qué son tan importantes de poder de alguna manera documentar? Porque las fallas neurocognitivas de alguna manera van a afectar la vida del paciente, tanto académica y laboral. Se calcula que para el 2020 la depresión va a ser la segunda enfermedad que más disfuncionalidad va a ocasionar en la población a nivel mundial. Entonces, de ahí que sea tan importante el poder de alguna manera entrar en este ámbito de lo que es la depresión. También se ha visto que algunas de las secuelas, como la falta de flexibilidad cognitiva, puede impedir que el paciente se beneficie de la reestructuración cognitiva que se pueden dar en cierto tipo de psicoterapias. Y hay que identificar rápidamente tanto los déficits que puede tener estos pacientes, porque va a tener un efecto acumulativo. Como les decía hace rato, las depresiones son neurotóxicas. Entonces van a ir, no solamente van a detener el desarrollo del cerebro, sino si ya alcanzaste de alguna manera a desarrollarte, no sé, llega esto a la adultez, bueno, va a evitar que sigas de alguna manera evolucionando a nivel neurocognitivo. Entonces, por eso es muy importante su detección en etapas tempranas. Y algo que les voy diciendo, si se dan cuenta, hay distimia de inicio temprano, hay muchos adolescentes, hay muchos niños que tienen depresión y que se está confundiendo con trastorno por déficit de atención. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con déficit de atención inatento. Entonces hay que tener mucho cuidado de realmente que estemos diagnosticando y diferenciando que esa deficiencia atencional sea primariamente por un déficit de atención y que no sea porque hay detrás un trastorno depresivo. ¿Qué es esta neurotoxicidad de la que tanto estoy hable y hable? Bueno, sabemos que en la depresión hay fallas en el sistema dopaminérgico. Involucra también fallas en el sistema noradrenérgico y obviamente el más estudiado, el serotoninérgico. Y hay aumento de cortisol. Todas estas sustancias tienen que ver y van a afectar el desarrollo del cerebro. Entonces, imagínense cómo será la neurotoxicidad, que encontramos que sí hay cambios tanto funcionales como volumétricos en lo que es el hipocampo, la amígdala y el cíngulo. Pero lo que más he encontrado como deficiencia estructural es la disminución del hipocampo y lo que es el aumento del tamaño de la amígdala. ¿Ok? Tenemos que entender, para poder entender bien la neuropsicología de la depresión, es los neurocircuitos que están involucrados y que tienen que ver con el procesamiento de información emocional. Y nosotros podemos de alguna manera involucrar dos sistemas. Uno el sistema ventral y otro es el sistema dorsal. El sistema ventral del procesamiento de información emocional está de alguna manera compuesto por lo que es la amígdala, la ínsula, el núcleo accumbens como el estriado ventral, el cíngulo anterior ventral. Y todos estos van a dar información, ¿sí?, a lo que es el córtex orbitofrontal. Lo pueden ver de manera modular, donde la amígdala va a hacer determinadas cosas, la ínsula también, el cíngulo anterior ventral y el núcleo accumbens en su región ventral y se va a acabar de integrar en el córtex orbitofrontal. Como ven, esto es muy complejo y no nada más es la corteza, sino involucra todas estas estructuras que son de alguna manera subcorticales. Ahora, en el sistema ventral, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? Espero que alcancen a ver las letritas. A ver, en la amígdala tenemos que la amígdala lo que va a hacer, la información que se va a acabar integrando en el córtex orbitofrontal, es que simplemente responde a estímulos negativos o positivos y va a mantener las respuestas emotivas. La ínsula, por otro lado, como ven, se va a encargar de la percepción de la emoción y va a generar la respuesta fisiológica correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes ven a una persona y les cae mal, es la ínsula la que está respondiendo. Y dicen, ay, es que cada vez que lo veo como que se me revuelve el estómago. O cuando uno se enamora de que siente así como mariposas en la panza, pues es aquí. Aquí es la ínsula la que está respondiendo. Y el córtex del cíngulo ventral
es la que va a generar los sentimientos mucho más complejos de amor materno, de apego, es el que ya lleva a la generación de los sentimientos, porque esto es la emoción aunada con la cognición. Cuando ya le podemos dar un componente verbal a lo que es la emoción que estamos sintiendo y permite la experimentación de lo que es el dolor y la tristeza. Finalmente, el núcleo accumbens. El núcleo accumbens se va a encargar de lo que son las relaciones afectivas más complejas, como un nivel de integración mucho más jerárquicamente más complicado, y va a encargarse de lo que es la motricidad hacia impulsos límbicos. El otro sistema, eso fue el sistema ventral. El sistema dorsal es el que tiene que ver con el córtex prefrontal dorsolateral. Y aquí va a estar involucrado el hipocampo ventral, el cíngulo anterior dorsal, otra vez el núcleo accumbens y la corteza prefrontal ventromedial. ¿Ok? ¿Qué es lo que el hipocampo ventral va a hacer? El hipocampo ventral es muy interesante, no nada más es la memoria, sino también parece ser que se encarga de la regulación de conductas asociadas a la ansiedad. El cíngulo anterior es la que va a detectar los errores y le va a avisar al córtex prefrontal dorsolateral de que hay algo que está mal, aunque no sepa bien que hay algo que está mal y que lo tiene que solucionar. El prefrontal ventromedial es el encargado de lo que es la memoria de trabajo o memoria operativa, quieran llamar. Y el núcleo accumbens es la memoria visoespacial y motricidad fina. Como ven, sí tienen en este caso alteraciones muy diferentes cada uno de estos circuitos. Tenemos que entender, por ejemplo, qué es lo que hace el cortisol. Los niveles elevados de glucocorticoides van a activar la amígdala, de ahí el sector ventromedial, prefrontal ventromedial, y de ahí lo que es la memoria operativa o de trabajo. Por eso no es raro que nuestros pacientes que tengan depresión tienen fallas de memoria. ¿Qué pasa con la serotonina? La serotonina va a afectar, cuando está disminuida, todo lo que es la integración supramodal de información socioafectiva, es decir, le va a pegar de manera predominante en lo que es la corteza orbitofrontal. ¿Por qué es tan importante el córtex orbitofrontal en psiquiatría? Antes se le daba mucha importancia a lo que era el prefrontal dorsolateral y se aplicaba al Wisconsin y se aplicaba la Torre de Londres y se aplicaba muchísimas pruebas dando énfasis al córtex prefrontal dorsolateral. Pero sucede que el que realmente está ahorita en lo suyo y moviendo ahorita lo que es la investigación en lo que es psiquiatría, pues es el córtex orbitofrontal, porque es el que se encarga de lo que es la integración de lo que son las emociones. Es la integración subjetiva de la individualidad y autoconciencia. Por eso mismo es la base de lo que es nuestra personalidad. Va a regular nuestras conductas en el ámbito social. Todo lo que es el juicio tiene que ver mucho aquí, no de lo que sepamos que se tiene que hacer en una situación social, sino realmente lo que hacemos en situaciones sociales, porque nos permite de alguna manera apreciar este tipo de consecuencias y también este córtex orbitofrontal es el que nos permite mantener nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué creen que este córtex orbitofrontal es el que está más afectado en los pacientes que tienen trastorno límite de personalidad? Precisamente por esto. Ahora, en la esfera más de la cognición, ¿qué pasa? La dopamina y la noradrenalina, como están afectados, también van a alterar lo que es el desarrollo de lo que son la planeación y la organización. O automonitoreo, si le quieren llamar. Esta es una adaptación que yo hice de lo que Leysak propone sobre la cognición y las funciones ejecutivas. Tenemos que en la base de la pirámide se encuentran todas las variables de actividad mental en las cuales están la atención sostenida, mejor conocida como concentración, la atención selectiva a cargo de lo que sería el reflejo de orientación, espérenme tantito, la atención dividida y alternante, que esta implica la alternante, lo que son los cambios rápidos de foco de atención, y la dividida es la capacidad que tenemos para llevar a cabo una tarea altamente automatizada y otra mucho más compleja, que no sería manejar y hablar por teléfono al mismo tiempo, que mucha gente cree que sí lo puede hacer, pero no
No lo puede hacer porque sería más bien un alternante y bueno, por eso causa accidentes, ¿no? Y después tenemos la cognición. La cognición está de alguna manera compuesta por lo que es las funciones expresivas, que son el lenguaje y la motricidad, funciones expresivas que van desde la sensación, la percepción, la memoria, todo lo que tiene que ver el pensamiento como la representación de nuestra realidad y la integración de información social. Pero en la parte mucho más alta de lo que es la pirámide, sí se encuentran bien las funciones ejecutivas que de alguna manera van a depender del buen desarrollo de la cognición, del razonamiento y el juicio, que son parte de la cognición, pero que están arriba por ser altamente complejas y porque implican mucho lo que es nuestra adaptación al entorno. Por eso las puse en el pico de la pirámide. Por eso es muy importante cuando tenemos niños con depresión, cuando tenemos adolescentes con depresión o con trastorno por déficit de atención, el poder de alguna manera tratar esto desde la base, porque si esto está mal, todo lo demás me va a ir derrumbando, todo lo demás se va a ir desarrollando mal. Por eso es muy, muy importante considerar que sí existe una jerarquía en este sentido y que por eso Leysak le llama variables de actividad mental. ¿Qué pasa con la depresión? Bueno, en la depresión se ha visto que hay 3 variables que son muy, muy importantes. La frecuencia de episodios, la duración de los episodios y la severidad. De estos 3, el más importante y el que más causa efecto sobre la cognición es la frecuencia de episodios. Por eso, si a ustedes les llega un paciente que aparentemente se está deteriorando y que ha tenido depresión toda su vida, tienen que fijarse en la historia clínica cuando la hagan, cuál es la frecuencia de episodios. También tenemos que ver si es un problema de estado, si es la primera vez que se está presentando la depresión, si es un rasgo como ya un déficit mucho más permanente, el endofenotipo neurocognitivo, es decir, si hay un componente ahí hereditario importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas variables van a permitir establecer a través de las pruebas neuropsicológicas predictores de recurrencia y predictores de respuesta a tratamiento, que es algo que está ahorita muy en boga. ¿Qué tiene que ver el sistema ventral, el que vimos hace ratito, el que tiene que ver con el órbito frontal? En cuanto al estado, es obvio, cuando el paciente está deprimido, tiene mucha dificultad, y esto se ha visto con distintos paradigmas neuropsicológicos, para la apreciación de las señales sociales. O sea, generalmente se están fijando en lo más feo, no pueden reconocer las expresiones faciales positivas y bueno, todo lo ven mal. Y esto tiene que ver con una predisposición atencional negativa por parte de la amígdala, ¿sí? Como les dije, todo está de alguna manera la atención enfocada hacia las señales negativas y siempre se van a estar acordando, viendo, no solamente viendo, sino también recordando todo lo que son las señales malas, negativas que han pasado. En cuanto al sistema dorsal, cuando estamos hablando del estado durante el momento preciso en el que el paciente está deprimido, obviamente la atención se va al suelo, ¿sí? Tenemos fallas en la atención sostenida, tenemos fallas en la atención selectiva, por eso el paciente está muy, muy distraído. Y tenemos atención como variable de actividad mental. Hay lentitud motora y lentitud de procesamiento. Esta variable la pongo así porque es muy importante. Después la voy a retomar porque esta sí tiene que ver mucho con la predicción de 2 cosas, de lo que es la recurrencia y de lo que es la falta de respuesta a inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Obviamente la memoria declarativa va a estar alterada, el paciente no va a poder recordar bien ni qué hizo, ni qué comió, ni cómo estaba. Tampoco va a poder recordar muchos de los reconocimientos y obviamente la memoria de trabajo va a estar alterada. Si consideramos que la memoria de trabajo es, digamos, el punto intermedio para poder entrar a estos almacenes, ¿no? Ahora, fíjense bien, porque muchos niños pueden tener y muchos adolescentes depresión y por esto se les está confundiendo con trastorno por déficit de atención, ¿eh? Entonces ahí sí se tiene que tener mucho cuidado en el diagnóstico diferencial porque el tratamiento es obviamente muy, muy diferente. En cuanto al sistema dorsal, en el estado depresivo, obviamente encontramos que la gente no puede funcionar porque hay fallas en el automonitoreo, hay alteraciones en la planeación, la resolución de problemas está muy alterada y no hay flexibilidad cognitiva, es decir, el paciente no hay chance de que haga cambios positivos por sí mismo.
para poder de alguna manera enfrentarse a las contingencias del entorno. En la remisión, durante el primer episodio, ¿qué es lo que se ha encontrado? Después, posterior al primer episodio, a veces después de un año, hay pacientes que continúan con fallas. Y estas fallas, de alguna manera, sobre todo la velocidad de procesamiento, ¿de qué te están hablando? O sea, si una persona se deprimió, ¿sí? Depresión, no estoy hablando de duelos, no estoy hablando de pérdidas, no, de una depresión, va a continuar con fallas de atención, obviamente de aprendizaje verbal, porque esta es la base de la cognición, de memoria operativa de trabajo y obviamente en alguna de las funciones ejecutivas. Pero lo más importante es que nuestro paciente no debe estar lento, porque si está lento, quiere decir que tanto nuestro sistema ventral como el sistema dorsolateral están afectados y eso sí habla de formas más severas, más ominosas de depresión. También se ha hablado si los medicamentos son los que causan estos síntomas residuales, la edad de inicio, el número de episodios, pero en realidad es el número de episodios la que se ha visto como la variable más importante que causa alteraciones ya en un nivel más crónico. No estoy hablando después del primer episodio depresivo, sino con los subsecuentes. En el estado, ya cuando hay una remisión, la gente obviamente mejora el razonamiento porque obviamente ya no está involucrado el sistema dorsolateral, tiene una mejor capacidad de reconocer emociones, expresiones faciales, ya no todo lo ve negro, ya no solamente está fijado en lo feo de la vida, pero puede seguir con las fallas de atención, la memoria operativa, la memoria episódica, planeación y monitoreo. Persisten y se incrementan. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tengamos adultos y vean que hay una historia de depresión, no le den el diagnóstico o trastorno por déficit de atención en el adulto. Lo más probable es que tengan las fallas cognitivas de un paciente deprimido, que a lo mejor sí va a tener fallas mucho más importantes y formas ominosas de depresión. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera va generando una cicatriz, digo esto de manera coloquial, en lo que sería la cognición y que tiene que ver con la recurrencia. En personas de 18 a 27 años he encontrado que la falla principal en las remisiones es en la atención dividida y en la memoria operativa o de trabajo, a diferencia de las personas que tienen más edad, entre 41 y 57 años. Pero esto es obvio, si tú dejas que la depresión continúe, se va a ir afectando lo que son las funciones ejecutivas. Entonces, algo tan sencillito como empezó con un problema atencional, se va convirtiendo en un problema de memoria hasta que le acaba pegando a lo que es razonamiento y planeación, porque la disfunción bioquímica continúa. Ahora, ¿qué significado tiene esto? La atención dividida debe ser considerada como una función atencional de alto orden, ¿sí? Y que es necesaria para el resto de las actividades mentales, cognición y funciones ejecutivas. Y puede ser un indicador de vulnerabilidad para episodios en el futuro. Pero yo lo que les decía hace rato es, la atención se puede confundir muy fácilmente con otro tipo de trastorno como es el déficit de atención. Nosotros como neuropsicólogos lo que debemos de fijarnos bien es cómo está la velocidad de procesamiento. Si el paciente te dice, es que ya no puedo seguir adelante, es que todo me cuesta trabajo entender, es que hay una falla en la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es muy compleja. Esta es realmente la variable, independientemente de estas otras, porque estas otras van a depender mucho de cuántos episodios depresivos haya tenido la persona. Esta es la que nosotros debemos de fijarnos. Por lo general, el déficit de atención, aunque haya estado deprimido, porque por ahí algunos ya deben de estar pensando, ay, pero el déficit de atención también y la morbilidad y la comorbilidad, sí, también se deprimen, pero lo importante es que cuando salgan del problema de la depresión, la velocidad se recupera. Y en el caso de estas formas ominosas de depresión, pues no se recupera. Bueno, entonces la velocidad de respuesta es lo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha visto en investigaciones básicas que se necesita en estos pacientes no solamente pegarle al sistema serotoninérgico, sino también involucrar otros que tienen que ver con dopamina y adrenalina, porque tiene que ver con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es un gran integrador de información sensoriomotriz, ¿sí? Y prefrontal dorsolateral izquierdo.
Entonces, un paciente que tenga fallas en la velocidad de respuesta es un paciente que se ha visto que no va a responder tan fácilmente a un inhibidor selectivo de la recaptura. Entonces, con estas pruebas neuropsicológicas sí se puede de alguna manera determinar la respuesta a tratamiento y la recurrencia. ¿Qué pruebas también les pueden servir? Bueno, dentro del contexto neuropsicológico, cualquier prueba de fluidez verbal, les puede servir, ¿no? Como el FAS. Pueden utilizar la prueba de dígito símbolo de Wechsler, mejor conocida como claves, o el índice de velocidad de procesamiento de Weiss, tanto de claves como de búsqueda de símbolos, siempre y cuando se les considere y se les encuentre como una debilidad. Ajá, aquí la tienen. Esta es la famosa de claves. Bueno, no es la que se usa en la prueba, pero es un ejemplo. Y esta es la de búsqueda de símbolos. Ahora, la memoria operativa, que también va a descansar sobre lo que son las fallas de atención, sí es importante que la evaluemos y que se le considere también como un almacén temporal que permite la realización de operaciones cognitivas y complejas. El problema de la memoria operativa de trabajo es que la mayoría de los trastornos psiquiátricos tienen fallas en este tipo de memoria, ¿no? Pero obviamente tiene que ver con el enfoque de la atención, la representación mental transitoria de información y la resistencia a cualquier tipo de información. Otros que nos pueden servir para lo que es la memoria de trabajo es dígitos hacia atrás, que acuérdense que si yo le digo al paciente 582, él debe decir 285 y así ir aumentando. Y lo que es la sucesión de letras y números, donde tú le das revueltos letras y números al paciente y él te los tiene que regresar en orden. Primero los números del mayor al menor y luego las letras por orden alfabético. De tal manera que si yo le digo al paciente T9A3, el paciente, si tuviera bien esto, te debe decir 39AT. Esto es una prueba de memoria de trabajo bastante compleja. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, la valoración neuropsicológica es objetiva, nos va a permitir conocer las fortalezas y debilidades cognitivas del paciente y su manifestación conductual en los pacientes con distintos trastornos psiquiátricos. Va a permitir, si el clínico está bien entrenado en esta disciplina de la neuropsicología, establecer curso, pronóstico y orientación a los familiares y al paciente. Como ven, la neuropsicología de la depresión es muy complicada, se puede confundir con muchos otros trastornos. Hablé mucho del trastorno por déficit de atención, pero también se puede complicar con otros problemas de deterioro de inicio temprano. Y las variables clínicas son las que van a tener el mayor peso para lo que es su manifestación. El número de episodios es lo que más ocasiona déficit neurocognitivo por la neurotoxicidad que les explicaba hace ratito. Y la persistencia de las deficiencias va a ser velocidad de procesamiento, atención selectiva y memoria de trabajo, siendo la más importante lo que es la velocidad de procesamiento, porque involucra memoria visoespacial, memoria de trabajo, atención selectiva y dividida. Entonces, cuando decimos velocidad de procesamiento no es nada más decir, ay, el paciente está lento, no, sino todos los procesos que están debajo de la velocidad de procesamiento, lo que está afectando y que hace que el paciente esté lento en todas sus actividades cotidianas. La disfunción cognitiva debe ser blanco en el tratamiento. ¿Por qué? Porque debemos de intervenir de alguna manera para que el paciente no tenga disfunción en lo que son las cuestiones académicas, laborales y de alguna manera mejorar la calidad de vida del paciente. Que el paciente no tenga fallas de memoria, que el paciente no esté chocando porque está lento, que el paciente pueda hacer rápido todo. Aquí lo que vemos mucho son pacientes que todavía tienen estos síntomas neurocognitivos de una depresión y que no pueden funcionar de manera adecuada, ¿no? Hay que entender a la depresión como una enfermedad neurotóxica que va a detener el desarrollo cerebral en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes y lamentablemente mucha disfuncionalidad en el caso de los adultos.
También a través de las pruebas neuropsicológicas, si están bien realizadas por una persona bien entrenada en este aspecto, se puede detectar cuáles pacientes están en riesgo de una depresión recurrente y también aquellos que van a ser no respondedores a inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como a través de lo que es la velocidad de respuesta. Es muy importante que se entiendan cuáles son las conexiones entre el sistema orbital y dorsal del procesamiento de información emocional para entender cómo son las fallas neurocognitivas de la depresión o igual de otro tipo de trastornos. Pero en la depresión sí es muy importante entender todos estos circuitos que yo les expliqué. Hay que caracterizar neuropsicológicamente la depresión, no nada más, ay, tengo un montón de pacientes deprimidos y les aplico pruebas y a ver qué pasa. No, hay que ver qué tipo de depresión y desde cuándo la tiene y sobre todo el número de episodios. Y de alguna manera el poder tener esta caracterización neuropsicológica va a permitir que se tomen mejores decisiones en cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico, a lo mejor en este tipo de pacientes que todavía se encuentran lentos, a pesar de que el ánimo, el afecto ya mejoró, ya el paciente ya no está deprimido, pero sigue lento, pues a lo mejor antidepresivos duales o algo que no nada más esté involucrando al sistema serotoninérgico. O remediación cognitiva, meter al paciente a talleres de memoria, pero yo creo que los mejores manejos son los que implican tanto lo farmacológico como talleres de remediación cognitiva, ¿sí? Para atacar el problema desde el punto de vista orbital y también desde el punto de vista dorsolateral.